Y bueno, la palabra que yo traigo hoy está en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. El versículo 1 al 10. Y voy a empezar, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: «He aquí el novio, salgan a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes le respondieron diciendo: «No sea que nos falte a nosotras y ustedes vayan más bien y lo compren para ustedes mismas». Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron las insensatas y dijeron: «Señor, abridnos». Pero él respondió y dijo: «De cierto os digo que no las conozco». El aceite en la Biblia se manifiesta en muchos sitios, ¿no? Algunas veces cuando se ora, ¿no?, se unge la cabeza con aceite. Pero aquí el Señor nos está recibiendo, bueno, por lo menos lo que yo entiendo, es que es a nosotros, ¿no? ¿Somos prudentes o somos imprudentes? ¿Cómo tenemos nuestras lámparas? ¿Las tenemos llenas? ¿Las tenemos vacías? ¿Cómo estamos? ¿Edificando nosotros mismas y a los demás? ¿O no servimos para edificación, sino para tropiezo? Yo muchas veces hablo con una hermana en la fe que ha estado 14 años en Betel y empezamos hablando, mira qué bien, ¿eh? Muy bien, hablando muy bien, muy edificante. Pero cuando ya llevamos un rato hablando, a lo mejor nos acordamos de alguna, ya nos perdimos, ¿no? Pues ya empezamos a hablar de esta persona, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo pecamos, porque en la Biblia es el bíblico, que dice: el que no peca, mentiroso es, ¿no? Pero tenemos que ser prudentes, ayudar al que lo necesite, ayudarnos primero a nosotros, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestro aceite, nuestra vasija a media muchas veces, ¿no? Porque a lo mejor por problemas, a lo mejor por las situaciones, a lo mejor por cualquier tontería, que en vez de recurrir a donde tenemos que ir a Dios, recurrimos a nosotros mismos. Entonces, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que seamos de bendición, de ayuda, en lo que podamos, que seamos ejemplo, ¿no? Que no es que digamos: «Uy, yo soy cristiana evangelista». No, que los demás vean algo diferente, que nos llena nuestras lámparas y que nos pregunten: «¿Tú qué tienes?». Entonces nosotros diremos: «A Cristo en nuestra vida», que es el que nos rescató y nos ayudó. Y sabiendo que, como he dicho antes, que pecamos. Yo, la primera, porque yo muchas veces hasta el perro me teme, tengo que reconocer. Yo hasta el perro me teme. Pero tenemos que ir cambiando, porque el día que venga el Señor, que va a venir pronto, porque lo estamos viendo, ¿cómo nos va a coger? ¿Con la lámpara llena? ¿Con las lámparas vacías? ¿Esperando al Señor? ¿Criticando? ¿O poniendo las cosas delante de Dios, las que nos causen daño? Yo espero que cuando venga el Señor estemos todos y nos podamos ver ahí arriba, porque dice que cuando lleguemos arriba nos vamos a encontrar muchas sorpresas, porque el que creía que iba a entrar se le va a cerrar la puerta, y el que creíamos que no iba a entrar va a tener la puerta abierta. Amén. Bueno, pues voy a orar por la palabra y le voy a dar paso al hermano Antonio. Pues Padre, yo te doy gracias por la palabra, Padre. Yo te pido que haya servido de edificación, Dios mío. Y te pido por la palabra que trae el hermano, Dios mío, que ha sido tú ya el que se la has puesto, Dios mío. Y que también sea para edificación de nuestra vida, Padre. En el nombre bendito de nuestro Hijo. Te lo pido. Amén. Amén.
Muchas bendiciones, hermanos. Es un gusto poder estar otra vez aquí con vosotros. Conchi se ha tenido que quedar con mi suegro. Ya le dieron el alta, afortunadamente, pero está bastante débil. Incluso estaban dudando si a lo mejor tenían que ir al hospital. Pero bueno, cuando se llegan a esas edades, también los mimos cuentan mucho y prefiere, entonces Conchi está allí con él y bueno, yo sé que a ella también le hubiera gustado poder estar aquí con nosotros en esta mañana. La verdad que el Señor ha puesto en mi corazón una palabra que en principio es muy sencilla, pero a la vez la he titulado que son verdades fundamentales. Fundamentales no refiriéndome a la importancia, que sí que la tiene, pero fundamentales refiriéndome al fundamento, al cimiento sobre el cual hay que sobreedificar, ¿no? Esta semana me han hecho dos preguntas que me hicieron reflexionar y realmente es la base de la palabra, pero me hicieron reflexionar nuevamente, profundamente. Llevo en el Señor unos cuantos años, me entregué a Él en el año 77 y estoy en el ministerio desde el año 80. Pero la verdad es que de nuevo tengo que volver y me doy cuenta que vez tras vez necesito volver al fundamento, a lo básico. Y me doy cuenta que es eso, es que en la sociedad actual buscamos lo último, el último teléfono móvil, la última tecnología, lo más moderno, lo que hace un par de años era totalmente válido, vigente, ya hoy ha pasado de moda y necesito ir a lo más moderno. Tristemente esto igualmente afecta o ha afectado a la Iglesia. Buscamos la última revelación, a ver cuál es lo último que me van a decir, la última moda en el Evangelio. Y un peligro. Ahora tenemos Internet, tenemos ahí, yo le llamo San Google, que escribes ahí y hasta te da una predicación hecha, si tú quieres, con sus puntos, su aplicación, etc. Cuidado, realmente hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo. Hay mucha falsa enseñanza, hay muchos, tristemente, y ya lo advierte la palabra de Dios, falsos apóstoles, falsos profetas, falso evangelio. Hay un evangelio muy, muy extendido, que es que si tú crees en Dios y confías en Dios, todo te va a ir bien. Vas a prosperar, vas a ganar dinero, vas a tener un mejor coche, una mejor casa. Y si estás enfermo o pasas una prueba es porque no tienes fe. Cuidado, eso es mentira. Hay muchos evangelios, yo lo llamo evangelio humanista realmente. Y me hicieron dos preguntas. La primera es esa: ¿qué es el evangelio? Fijaros qué básico, de escuela dominical. ¿Qué es el evangelio? Pregunta al aire. Buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? ¿Lo tenéis en la puerta? Boas novas. Pues buenas novas, realmente, buenas noticias.
Pero, ¿qué significa eso de buenas noticias? ¿Qué implica? ¿Qué características tiene ese evangelio? Venga, alguien más, 4 o 5, yo quiero escuchar. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Para mí cuando me qué convertí bueno, en ¿eh? alegría. Ajá. Gozo, alegría, gozo, alegría. Pero también eso no debe ser solamente cuando te convertiste. Ahí se empieza. Debe de... El primer amor te lleva a eso. También sí, es cierto, ¿eh? Ese fuego, ese entusiasmo del primer amor. Lo que pasa eso también, Dios quiere que se renueva y se renueve constantemente ese primer amor, ¿verdad? José Antonio, ¿qué es para ti el Evangelio? Esperanza. Esperanza. Muy bien, muy bien. Esperanza. Elvira. Quizás renovarnos cada día en lo que son los fundamentos del Evangelio, Muy del bien. nacimiento. Sí, sí, sí. Realmente, como digo, es para reflexionar, ¿verdad? Yo sé, entendemos, y como os he dicho, algunos llevamos en la fe, en los caminos del Señor, años. Otros recién están empezando. Pero este mensaje realmente de salvación es tan, pero tan importante que es que no hay otra cosa, es el inicio realmente de nuestra relación personal con Dios. Algunos, Cristo murió por nosotros, por supuesto, es la base del mensaje de salvación. Pero eso, Ever, si sales a la calle y preguntas, muchos te van a decir, yo sé que Cristo murió por nosotros, Cristo murió por todos. Pero nadie quiere reconocer, ni aceptar, ni humillarse. Fíjate, 3 cosas que has señalado que son muy importantes. Como digo, yo desde niño realmente, por situaciones familiares especiales y así, siempre tuve el temor de Dios y desde los 5 años casi no... mis tardes libres eran o jugando, haciendo travesuras, pero travesuras de las gordas, incluso robando a mi propio padre, o en la iglesia. A los 5 años me subí en la sacristía y rompí el lavabo. Se vino abajo el lavabo del cura, del párroco, que por cierto me quería mucho, aunque también a él le robaba del cepillo. Era lo que en la Castilla profunda llamábamos un bicho. Pero tenía temor de Dios y confiaba en Dios. Era monaguillo desde que hice la comunión, a los 6 años era monaguillo. Y para ganarme las poquillas perrillas que daba el párroco, pues lo hacía todos los días para que a la semana se me juntara un poco más. Pero tristemente se conoce el Evangelio en España. En general se conoce eso, religión, costumbres, tradiciones. Pero el Evangelio es tan, pero tan poderoso. Realmente debemos de ser bien conscientes, y yo quisiera que en este día, que en esta mañana fuéramos conscientes, cada uno era eso,
cargábamos esa mochila, ese saco, ¿verdad? Como lo ilustra tan bien ese libro tan precioso del progreso del peregrino. Ahí va toda nuestra culpabilidad, toda nuestra religiosidad, nuestros complejos, nuestros vicios, nuestras cosas, y se va poniendo más cosas y más cosas en la mochila. Y llega un momento que con la mochila ya no podemos más. Que no hay quien pueda cargar tanto peso y tanto pecado realmente. Y gracias a Dios, nosotros que no somos mejores que ninguno de nuestros paisanos, el Señor abrió nuestros ojos, nos descorrió un poquitito el velo, y sabemos que ese Jesús, aunque murió por todos, no es que murió por todos, es que murió por mí. Es que aunque no hubiera nadie más, habría muerto por mí. Y allí a los pies de esa cruz quedó esa mochila y ese saco lleno de culpa. A eso algunos lo llaman eso, justificación, nuevo nacimiento, creer en el Señor, recibir al Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador personal, como el Señor de tu vida. Puedes llamarlo como quieras, pero es la verdad fundamental. A ver, por favor, ayudarme porque quiero basarlo totalmente en las Escrituras. Ayudarme con la lectura. Yo voy a hacer la primera, Romanos 1, del 15 al 17, y luego alguien más busca Gálatas 1, del 6 al 9, y luego voy a dar otras dos citas, pero no quiero yo hacer, quiero que sea interactivo, por favor. Romanos 1, del 15 al 17. Así que, en lo que a mí respecta, estoy deseoso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Anunciaros el Evangelio, proclamarlo. Algunos, esta palabra de anunciar se refiere a lo que antes hacía, antes de existir tantas cosas en los pueblos y en las aldeas. Yo creo que aquí, por lo menos en mi tierra, era muy sonado. Había alguien que tocaba la trompeta y decía: de parte del señor alcalde, que hoy... El pregonero, realmente. A eso se refiere anunciar, proclamar este evangelio, este mensaje. Porque no me avergüenzo, fijaros, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los griegos. Porque en el evangelio, de nuevo, la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y por la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¡Qué mensaje tan poderoso! Esto sí que de verdad son buenas noticias. ¿Alguien puede leer Gálatas 1, del 6 al 9? Adelante, Teresina. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Gálatas. ¿Gálatas qué? 1:6. Ah, entendí mal, perdón. Nada, no hay problema. Luego, el siguiente puede ir buscando 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Escuchamos Gálatas 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos
que os perturban y quieres pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sí, muy bien. No, realmente como el... Hasta ahí. Fijaros, ¿veis? Fijaros ya en el principio de la Iglesia cómo aún el apóstol Pablo tiene que enfatizar. ¿Quién os hizo desviar? ¿Quién os ha hecho creer otro evangelio? Esto es porque realmente ya en aquel tiempo había confusión. Algunos decían, sobre todo a los que está escrita esta carta, principalmente a los judaizantes, a los que decían, no, sí, Jesús murió por todos y hay que creer en Jesús, pero también hay que cumplir toda la ley y hay que circuncidarse y hay que cumplir los ritos de la ley. No es cierto, porque el Evangelio luego lo vamos a ver, no consiste en eso el mensaje, pero cuidado. Muchas gracias. Con escuchar y dar crédito, no hay otro evangelio. Y si alguien quiere traer otro tipo de mensaje, como decía al principio, ese es un falso maestro, es un falso pastor y no debemos de hacerle caso. Segunda de Corintios 4, 3 al 4, Segunda de Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Fijaros, a esto yo me refiero. El diablo realmente, tristemente, tiene cegados a la inmensa mayoría de las personas. El diablo es el que se encarga de que no se conozca realmente este poder y este mensaje que cambia las vidas, que lo transforma absolutamente todo. Bueno, un versículo nada más, tengo varios más, Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Vamos a ver, me falta una frase ahí. Sí, a ver. Pero en ninguna cosa hago caso de eso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Esa es la parte fundamental donde quería llegar. El apóstol Pablo, por supuesto que fue escogido por Dios y llamado para anunciar, fue el que más lejos, ¿verdad? Juntamente con Bernabé, los primeros misioneros de la iglesia, y llevaron el mensaje del Evangelio a todo este lugar. Pero el sello principal y el centro realmente es que este es el verdadero Evangelio, es el Evangelio de la gracia. Es el Evangelio de la gracia. En la vida cristiana, en tu caminar con el Señor, absolutamente todo, pero todo es por la gracia de Dios. Aún la fe realmente que viene por el oír, Dios nos la da por su gracia. Y este Evangelio tan poderoso no es cuestión de leyes, que decíamos, de costumbres, de ritos, de venir todos los domingos
a la iglesia para cumplir, porque si no a lo mejor los pastores me van a llamar la atención, o qué van a pensar los demás si no me ven. No, nada que ver. Es el mensaje del amor de Dios realmente, que por su pura gracia, sin merecerlo, sin ser mejores absolutamente que nadie, el Espíritu Santo un día tocó, obró ahí en nuestro corazón para que pudiéramos, lo que decía Eber realmente, reconocer, humillarnos, porque el ser humano es tan orgulloso que desde el principio, pues eso, quería ser ya como Dios, ¿verdad? Desde el Evangelio, desde el jardín del Edén, cuando la serpiente: no moriréis, seréis como Dios. La pregunta del millón: ¿estás seguro realmente de que tú has nacido de nuevo? De que es eso, has depositado ahí toda tu carga, lo que tú ya no podías llevar más, que lo has depositado en la cruz y ha empezado una nueva vida, un cambio realmente. Esa conversión, ese dar media vuelta, 180 grados en tu vida. Siempre yo lo resumo en una frase: si el Evangelio no te ha cambiado, el Evangelio no te ha tocado. El Evangelio ha venido a tu vida para producir un cambio, una revolución verdaderamente, para revolucionar tu vida. Y esto no es cuestión de nuevo insisto, de familia. Yo sé, yo amo a mis sobrinos, tengo una familia en Galicia preciosa. Pero Dios solamente tiene hijos, no tiene sobrinos, no tiene nietos. Él se tiene que manifestar individualmente, personalmente. Él llama a la puerta de cada uno de nosotros. Si nos arrepentimos, porque es necesario arrepentirse, pedirle perdón, decirle que de verdad íbamos y lo único que merecíamos era la condenación y el infierno. Pero gracias a esa obra en la cruz vamos a ser justificados, santificados, regenerados, redimidos. Hay tantas enseñanzas, doctrinas en esa cruz. Dios quiera que de verdad estemos absolutamente seguros. Dios te quiere dar esta seguridad, no quiere que dudes, que unos días sí y al día siguiente, porque has fallado, has pecado, como decía nuestra hermana, ya vas a perder tu salvación. No, la salvación no la vas a perder, a no ser que tú mismo ya cometas el pecado imperdonable del que habla la palabra de Dios y reniegues de Cristo y de la fe y realmente pues ya apostates por completo de lo que un día has creído. Puede ser, yo creo que muy excepcionalmente esas situaciones podrían llegar a darse, pero no es ni el plan de Dios y yo sé que Él no lo quiere para ninguna de nuestras vidas. Pero estate bien seguro. Si no estás
100% seguro que no. Habla con los pastores, habla o sobre todo también habla con Dios. Y en tu casa humíllate y di: Señor, a lo mejor esto solamente era costumbre, era porque mi familia ya era evangélica y así lo vengo haciendo. El Evangelio tiene poder para salvación aún en el día de hoy. Amén. Lo segundo y fundamental, la Iglesia. De nuevo, pregunta al aire. ¿Qué es la Iglesia? En esto también hay mucha confusión, ¿eh? ¿Qué es la Iglesia? Algunos que se animen. Igual, 4 o 5. Los redimidos por Cristo. Hospital. Un hospital, muy bien. ¿Qué es la Iglesia? Familia. Familia, ¿en qué sentido? Espiritual. Eso es la familia de Dios, ¿verdad? Familia de Dios. ¿Qué más? ¿Qué es la Iglesia? Consagración. El cuerpo de Cristo. Muy, muy importante. La novia del Cordero, sin duda. ¿Qué decías? Consagrarnos, el motivo de consagración. Consagrarnos, sí. Sí. Ahora, fijaros, bueno, algunos, como Marisa estaba diciendo, es un hospital y tal. Muchos confunden, y de hecho, yo diría un porcentaje muy alto de cristianos a la Iglesia todavía lo llaman el templo. Sí. Confunden lo que es la Iglesia con el edificio, con el hospital y así. Y realmente no tiene nada que ver. Ahora mismo el templo de Dios somos cada uno de nosotros. Ese es el templo. No existe. Algún día los judíos nuevamente van a reedificar el templo en Jerusalén. Pero ese templo ya va a durar muy poco. Pero hermanos, hay de nuevo bastante desconocimiento y confusión en algo tan fundamental como es la Iglesia. La Iglesia, ¿qué es eso? ¿Qué es la familia de Dios? Bueno, vamos a leer los versículos, si no me enrollo como las persianas. Mateo 16, 18. Dos versículos en Mateo 16, 18 y el 18, 20. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Realmente esa es la base, la confesión de fe de lo que hacíamos, el creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, hace referencia al primer aspecto, y el segundo aspecto, sobre esta roca, sobre esta declaración que acabas de hacer, Pedro: yo edificaré mi iglesia. Qué verdad tan increíble. Y continúa: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí se refiere a realmente las fuerzas del enemigo, realmente. No, aunque menciona la palabra Hades, no se refiere al infierno que muchos
entienden y así. Sabéis que en el Hades había dos, el Hades es el lugar de los muertos y había claramente dos apartados. En el Hades, todavía en los tiempos que es proclamado el Evangelio, es ahí, unos van realmente al seno de Abraham, como lo decía el propio Señor Jesús, y otros ya a donde les espera la condenación eterna, el juicio. Pero hasta ahora, pues el infierno realmente está vacío. Es algo que en Apocalipsis se nos dice. Pero se refiere a toda esos reino de las tinieblas realmente, todo eso del diablo que no va a poder prevalecer en contra de lo que es la Iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, principalmente. Los hijos de Dios unidos en una familia y miembros, dice, los unos de los otros. Dos versículos más. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Y yo voy a leer Primera de Pedro capítulo 2. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. De nuevo, fijaros, ¿quién está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre toda fuerza del maligno? ¿Quién es el que está por encima? ¿Quién no va a poder prevalecer? El enemigo no va a poder prevalecer, pero la cabeza de todo y el principado es de la Iglesia. Ahora, de nuevo, en esto hay bastante confusión. Todos son bienvenidos a las reuniones, bienvenidos en esa forma de hablar, decimos bienvenidos a la Iglesia, entendiendo claramente que no es el edificio, no es el lugar, es el tiempo de encuentro con el Señor. Todos son bienvenidos, pero la Iglesia, la verdadera Iglesia, la Iglesia de Jesucristo, solamente está formada por los hijos e hijas de Dios. Tristemente, de nuevo, hoy en día hay mezcla, porque sinceramente yo lo sé claramente, que hay pastores que no son nacidos de nuevo. Y son pastores. Y si los pastores no son nacidos de nuevo, ¿qué decir de los miembros, o de muchos, o de algunos miembros? Por eso, de antes, mi énfasis y la pregunta de que estemos bien seguros realmente de que hemos nacido de nuevo. Porque en la Iglesia de Jesucristo, y la Iglesia que es cabeza realmente, es la formada por los hijos y las hijas de Dios. Y luego voy a introducir otro aspecto más, no solamente los hijos, sino los seguidores, que se les llama discípulos del Señor Jesús. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5.
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que... No, estás creo en el 1. Sí, estoy en Efesios, perdón. Ah, vale. Nada, pues que lo lea otra Nada, hermana. le tengo yo. Primero aquí. Primera de Pedro 2, la tengo yo ya. Acercaos a Él. Primera de Pedro 2, 4 y 5, ¿vale? Acercaos a Él, la piedra viva que fue desechada por los hombres, pero que para Dios es escogida y preciosa. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Aleluya. Realmente para mí son esas tres figuras que mejor identifican, ilustran cuál es la verdadera iglesia. Es la familia de Dios, en la cual realmente es eso. Ahora es precioso, cada uno de nosotros aquí somos hermanos, hermanas en Cristo. No hay distinción de color de la piel, no hay distinción de cultura, no hay distinción de lengua, no hay distinción absolutamente de nada. Somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo y cada miembro en el cuerpo de Cristo es tan importante que realmente, como también el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo ilustra tanto, que si un miembro, como en el cuerpo, ¿no?, si se te ha metido una astillita nada más en la uña, todo tu cuerpo ya está reaccionando y siente ese dolor. Y eso es porque tu cuerpo pues ha sido diseñado así por Dios, tan precioso. Una familia, un cuerpo y un edificio espiritual realmente. Jesús, la piedra del ángulo, la piedra angular. Pero no un templo en el sentido humano, sino esa casa espiritual para ir edificándonos cada uno y sobreedificándonos cada uno más y más. Ahora, solamente a vuelo de pájaro y para que sigáis profundizando realmente en ello. Hay tres características. Me hubiera gustado tener una pizarra para hacer esa figura un poquitito más grande, como en un triángulo, ¿no? Un triángulo bien grande, un triángulo con tres ángulos, ¿no? Hay tres características, una en cada vértice de estos ángulos. En el vértice superior, los que formamos la iglesia somos gente, somos pueblo, somos hijos, hijas de Dios que aman a Dios. Que aman a Dios. Yo lo sé. Si os pregunto individualmente a cada uno de vosotros, yo lo sé, absolutamente todos me vais a decir, yo amo a Dios, yo amo al Señor. Jesús, le preguntaron, ¿no?, a Jesús, ese escriba, ¿cuál es el primer y más grande de los mandamientos? Y el Señor Jesús le dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hermanos, yo creo, tú estás aquí realmente. Esta mañana tú estás aquí porque amas a Dios. No es por casualidad. Entiendo de verdad que el Señor ha permitido que tú llegues hasta aquí para fortalecerte, para edificar un poquitito ahí en ese fundamento de tu vida espiritual.
y decirte que tú amas a Dios. Pero es eso, cada vez hay que crecer, ¿verdad? Y abundar más y más en ese amor a Dios. Por eso le alabamos, por eso le adoramos con todo nuestro corazón. Por eso hacemos todo lo que hacemos, porque amamos a Dios. ¿Amas a Dios? ¿De verdad? ¿Se oye? ¿Amas a Dios? Amén. Ahí, seguro que sí. En el otro vértice, si amas a Dios, la segunda parte, Jesús no terminó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero Él dice, ¿y a quién? Al prójimo como a ti mismo. Un verdadero cristiano, alguien que es miembro de la familia, del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, de esa casa espiritual, ama a la gente, ama a los demás. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y de verdad, si amamos a los demás, aún el Señor Jesús puso el listón más alto, porque si tenemos aún que amar, como Él dice, a nuestros enemigos, que para nuestra carne, para nuestro orgullo, pues es bastante difícil, ¿verdad? Si tenemos que amar al que nos pisa los callos, pues nos va a doler. Pero eso no frena. Hermanos, el Señor quiere que de verdad aprendamos y pongamos en práctica el amor en la Iglesia, a los demás también, con todas nuestras posibilidades, con lo que Dios nos haya dado. El tercer ángulo, la tercera característica de una verdadera Iglesia. Esa Iglesia hace discípulos. Esa Iglesia se reproduce en otras vidas. La Iglesia está llamada a crecer, ¿verdad? Juan capítulo 15 nos lo enseña claramente, que el Señor quiere que vayamos y llevemos fruto. Y fruto que permanezca. Y en la Gran Comisión, sus palabras y su mandato antes de irse, Él dijo con claridad, id, haced discípulos a todas las naciones. Así que el Señor quiere que cada uno de nosotros de verdad seamos sus discípulos. Y esto tiene bastantes implicaciones. No es el tema de hoy, por eso yo hoy voy a terminar ya. Pero realmente algo tan fundamental, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es la Iglesia? ¿Por qué tú has creído en el Evangelio? ¿Por qué tú asistes a la Iglesia? Me gustaría que ya después de la reunión, en otro momento, tal vez en tu tiempo con Dios, medites un poquitito más a esto y le des ahí una vuelta. A ver qué implica en la parte práctica para ti, para tu vida y para la mía. Señor, te doy muchísimas gracias, Dios, por tu palabra. Señor, a mí me has bendecido con ella y por eso yo creo que también tú bendices a tu pueblo a través de ella para algo tan básico, pero tan fundamental, Señor, podamos profundizar. Y desde el fondo de mi corazón, Señor, yo te pido que tú sigas edificando a tu Iglesia cada día, hasta que tú vuelvas. En el nombre de Jesús. Amén.